Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, bueno, nos enfrentamos a un reto que nos afecta a todos, ¿verdad? El bombardeo constante de información. Constante. ¿Cómo saber en qué confiar? Nos sumergimos hoy en el arte, y yo diría que también la ciencia, de evaluar fuentes. Mm, Desde los libros de consulta de toda la vida hasta esa web que acabamos de encontrar. Tenemos delante material académico y guías prácticas sobre cómo medir la calidad y la fiabilidad. efectivamente. La misión, si quieres, es extraer las claves de estos documentos para construir una especie de, como un kit de detective informativo. Me gusta eso del kick. Vivimos rodeados de datos, opiniones, estudios, y distinguir el grano de la paja es, pues, fundamental. Analizaremos qué define a una buena fuente, porque es vital aplicar un filtro crítico, Sí. y cómo hacerlo tanto con materiales impresos como digitales, y sin olvidar los omnipresentes manuales escolares, claro. Me gusta la idea del kit de detective. Se trata de conseguir herramientas para ser más críticas, más críticos y estar mejor informados. Para empezar a montar ese kit, quizás deberíamos aclarar qué son exactamente esas obras de referencia. Ujú. Suenan a algo muy formal, ¿no? Quizás un poco anticuado, libros enormes acumulando polvo. Puede que la imagen sea esa, sí, pero su función sigue siendo relevante, ¿eh? Josefa Emilia Sabor, una de las autoras que manejamos, las define como herramientas diseñadas para consultas rápidas, Ah, vale. para encontrar un dato concreto o para que nos guíen hacia otras fuentes. No están pensadas, digamos, para leerlas de cabo a rabo como una novela. Entiendo. Son más como un GPS informativo que como una ruta turística, por así decirlo. Exacto. Otro autor, Katzelitz, sugiere que más que definirlas, hay que entender sus características. A ver. Son compendios de información, organizados lógicamente, alfabética, cronológicamente, lo que sea, para encontrar rápido lo que buscas. Claro. De forma sintética. Responden preguntas específicas. Vale, vale. Por eso en las bibliotecas suelen tener su propio espacio, la sección de referencia, a menudo con varios volúmenes y de fácil acceso. Tienen una naturaleza distinta, Entendido. pero lo importante no es solo saber qué son, sino cómo valorar si son buenas herramientas para nuestro kit. Ahí queríamos llegar. ¿Por qué esa insistencia en evaluar? La RAE dice que evaluar es determinar el valor de algo. Suena lógico, pero ¿por qué es tan crucial en el contexto de la información? La American Library Association lo enfoca en si las colecciones cumplen las necesidades de los usuarios, pero va más allá, ¿no? Es que va mucho más allá del trabajo del bibliotecario, aunque para ello sea esencial. Para cualquiera que busque información fiable, evaluar es clave. Claro. Permite seleccionar lo útil, descartar lo dudoso o desactualizado, lo que en biblioteconomía llaman expurgo, o sea, retirar materiales de la colección, y comparar opciones. Ajá. Piensa en la cantidad de información online. ¿Cómo decides qué artículo o web es creíble? La evaluación nos da los criterios para esa decisión. Claro. Nos ayuda a no perdernos o, peor aún, a no basarnos en información incorrecta. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? ¿Existe una fórmula mágica? Los documentos hablan de valor intelectual, valor económico. No, no hay una fórmula mágica, ojalá, pero sí hay principios fundamentales que se repiten en distintos modelos de evaluación. Vale. En lugar de aprendernos listas interminables de diferentes autores como Franchi, la Carlos III o la cátedra que tenemos aquí, que son muy útiles, Sí, sí. pero podemos agrupar los criterios clave en grandes preguntas. Preguntas que deberíamos hacernos siempre. ¿Te parece si exploramos esas preguntas fundamentales? Perfecto. Mucho más práctico que memorizar modelos. ¿Cuál sería la primera gran pregunta? Pues la primera es, ¿quién está detrás de esto? Es la cuestión de la autoridad. Ajá, la autoridad. Necesitamos saber quién crea la información. ¿Es una persona experta reconocida? ¿Una institución fiable? ¿Qué credenciales tiene? Entiendo. Los modelos como el de Franchi insisten mucho en la solvencia del editor, el prestigio del director de la obra, la idoneidad de quienes colaboran. Ujú. También es importante revisar el pie de imprenta, esa información al principio o final del libro que nos dice quién, dónde y cuándo se publicó. O en digital buscar la sección quiénes somos o contacto. Entiendo. Investigar al mensajero, digamos. Pero, a ver, siendo realistas, ¿cómo puede una persona normal comprobar la idoneidad de los colaboradores de una enciclopedia gigante? ¿O la solvencia de una editorial que no conoce? Suena complicado.
Es un buen punto, sí. No siempre es fácil, claro, pero hay pistas. ¿Cómo cuáles? Para autores, una búsqueda rápida puede revelar su afiliación institucional. Otras publicaciones, si son citados por otros expertos. Vale. Para editoriales o sitios web, podemos ver su reputación general, si tienen consejos editoriales claros, si pertenecen a universidades.edu o gobiernos.gov, que suelen ser más fiables para datos objetivos que un dominio.com genérico, aunque tampoco es una regla de oro, ¿eh? Claro, no siempre. En digital, la transparencia sobre quiénes son y cómo contactarlos es una buena señal. Se trata de buscar indicios razonables, no de hacer una investigación exhaustiva para cada fuente que consultamos. Vale, buscar pistas sobre el quién. Entendido. ¿Cuál sería la siguiente pregunta clave? La segunda gran pregunta es, ¿qué dice y por qué lo dice? ¿Qué y por qué? Exacto. Esto abarca el contenido, el alcance y la objetividad. ¿De qué trata exactamente la obra? ¿Es profunda o superficial? ¿Está actualizada? ¿Cubre el tema de forma completa o solo una parte? Claro. Aquí entra la precisión. ¿El lenguaje es claro? ¿Hay errores evidentes? ¿Cita sus fuentes para que podamos verificar? Todos los modelos, fíjate, insisten en esto. Y la parte de por qué lo dices se refiere a la objetividad, ¿verdad? Los documentos mencionan la imparcialidad, especialmente en temas polémicos. Exactamente. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de esta información? ¿Es informar, persuadir, vender algo? Ujú. ¿Presenta diferentes puntos de vista en temas controvertidos o solo uno? ¿Hay algún sesgo evidente, ya sea político, comercial, ideológico? Uf. En digital, por ejemplo, la presencia masiva de publicidad o el lenguaje muy emocional pueden ser señales de alerta. Sí, eso se ve mucho. Ninguna fuente es 100% objetiva, seamos sinceros, pero debemos ser conscientes de los posibles intereses que hay detrás. Eso de la objetividad total me parece casi una utopía hoy en día, sobre todo online. Pero bueno, ser consciente del sesgo ya es un gran paso, ¿no? Desde luego. Y la tercera pregunta fundamental para nuestro kit. Sería, ¿cómo se presenta y cuán fácil es de usar? Esto cubre la estructura, el formato y la usabilidad. Vale, el cómo. La información está bien organizada, es fácil encontrar lo que buscas. Si es un libro, la encuadernación es buena, el papel de calidad, la letra legible, las ilustraciones o mapas aportan valor y son claros. Franchi lo llamaba características generales y materiales. Ajá. En digital esto se traduce en la web carga rápido, la navegación es intuitiva, funcionan los enlaces, hay un buscador interno eficaz, es accesible desde distintos dispositivos. Ujú. También se incluyen aquí elementos como índices, glosarios o las referencias cruzadas, esas indicaciones de ver también, que nos llevan a otra parte relacionada del texto. Entendido. Entonces, las tres grandes preguntas son: ¿quién lo hizo? ¿Autoridad? ¿Qué dice? ¿Y por qué? Contenido y objetividad. Y cómo se presenta y se usa. Estructura y usabilidad. Parece un buen resumen práctico de todos esos modelos detallados. Creo que sí. Esos tres pilares, autoridad, contenido, propósito y usabilidad formato, nos sirven como un marco mental para evaluar casi cualquier fuente. Adaptando el énfasis, claro, según sea un libro, un artículo científico o una página web. Muy útil, la verdad. Ahora, los materiales dedican un apartado específico a los manuales escolares. ¿Ah, sí? Parecen un mundo aparte. La RAE los define como libros que resumen lo esencial de una materia, pero los autores que citas, como Varela Iglesias o de Boulder y Salinas, les dan más profundidad. Es que no son simples resúmenes, ¿eh? Su característica definitoria es la intencionalidad didáctica. ¿Didáctica? Sí, están diseñados específicamente para enseñar y aprender en un contexto concreto, una asignatura, un nivel educativo, siguiendo a menudo directrices curriculares. Vale. Tienen una estructura pensada para facilitar ese aprendizaje, con lenguaje claro, recursos visuales, ejemplos, actividades, todo eso. Y aquí viene algo que me llamó la atención en los textos. De Boulder y Salinas recalcan que los manuales combinan texto e imagen, están ligados al currículum oficial y, ojo, reflejan una selección de saberes y valores influida por el Estado o intereses editoriales. Dicen que no son neutrales. Es un punto crucial y a menudo pasado por alto. Los manuales escolares, como cualquier producto cultural, transmiten una visión del mundo. Claro. Priorizan ciertos temas sobre otros, usan ejemplos específicos, reflejan inevitablemente intereses económicos, políticos o sociales. No son ventanas transparentes al conocimiento puro, digamos.
Eso cambia bastante la perspectiva. Entonces, evaluar un manual escolar implica mirar más allá de si los ejercicios son buenos o las fotos bonitas. Definitivamente. Los criterios específicos que proponen los documentos para manuales escolares se basan en los pilares que ya comentamos, pero con un enfoque particular. A ver. Autoría y editorial. ¿Tienen experiencia en educación? ¿Están actualizados en pedagogía? Intención y adecuación. Sus objetivos son claros y se alinean con el currículum. Son apropiados para la edad y nivel. Contenido y rigor. La información es exacta y actual. Es suficientemente profundo, pero claro. Presenta diversas perspectivas si el tema lo requiere. Propuesta didáctica. Los recursos, imágenes, actividades, ejemplos, son pertinentes y estimulantes. Diseño y formato. Es atractivo y fácil de manejar para el estudiante. Entiendo. Pero, además, hay que añadir esa capa de análisis crítico sobre qué visión del mundo están presentando, qué valores se promueven, qué se omite. Fascinante y un poco inquietante a la vez, la verdad. Nos lleva directamente al entorno digital, donde la variedad y la posible falta de filtros es aún mayor. Sí. ¿Cómo aplicamos nuestro kit de detective online? El entorno digital presenta desafíos adicionales, sin duda. Los documentos hacen distinciones interesantes, como la de Ruth Mujica entre medio digital, la información en pantalla, y medio virtual, la interacción online. Ajá. O la de Gallego Lorenzo y Junca Camtepadrós entre fuente digital, un PDF estático, por ejemplo, y recurso electrónico, una base de datos o buscador dinámico como la web de la RAE. Son matices. Son matices conceptuales útiles, sí, para entender un poco la naturaleza de lo que tenemos delante. Pero en la práctica, al evaluar una web o un recurso online, ¿en qué debemos fijarnos especialmente? Tal. Por ejemplo, Autoridad. Se identifica claramente al autor o institución. Hay datos de contacto. El dominio .edu, .gov, .org frente a .com puede ser una pista, como decíamos, pero no es infalible. La transparencia es clave aquí. vale. Precisión y verificabilidad. La información parece cuidada, sin errores, y crucial, enlaza a sus fuentes originales. La posibilidad de verificar es fundamental online. Cierto, poder comprobar. Actualidad. Importantísimo. Hay fecha de creación o de última actualización. En temas científicos o tecnológicos, una web desactualizada puede ser inútil o incluso peligrosa. Ujú. Objetividad, propósito. La web está llena de anuncios. El lenguaje es muy sesgado. Intenta vender algo de forma encubierta. Hay que leer entre líneas, más si cabe. Sí. Navegabilidad y diseño. Es fácil moverse. Los enlaces funcionan y llevan a sitios fiables. El diseño es limpio y legible o caótico. Una web mal diseñada o con enlaces rotos puede ser señal de abandono o poca fiabilidad. Parece que en el mundo digital la vigilancia tiene que ser aún mayor. La facilidad para publicar hace que cualquiera pueda poner información online, sin los filtros editoriales tradicionales que tenía un libro. Exacto. No significa que todo lo online sea malo ni mucho menos. Hay recursos digitales excelentes. Pero sí implica que la responsabilidad de evaluar recae mucho más en quien consume la información. En nosotros mismos. Eso es. Nuestro kit de detective se vuelve indispensable. Entonces, repasando nuestra exploración de hoy, queda claro que evaluar fuentes no es solo para académicos o bibliotecarios. Es una habilidad cívica esencial en la era de la información. Totalmente de acuerdo. Ya sea un libro antiguo, el manual del colegio o una web que consultamos en el móvil, aplicar esas preguntas clave, quién lo dice, qué dice y por qué, y cómo lo presenta, nos da poder, ¿no? Así es. Nos permite construir nuestro conocimiento sobre bases más sólidas, tomar decisiones más informadas y ser menos susceptibles a la desinformación o la manipulación. Se trata de cultivar un escepticismo saludable y unas herramientas críticas. Y como reflexión final, para quienes nos escuchan, lanzamos una pregunta al aire, conectando con esa idea de que ni siquiera los manuales escolares son totalmente neutrales. Si esto es así, ¿cómo podríamos aplicar este mismo kit de detective, estas preguntas sobre autoridad, propósito, contenido, presentación, no ya a fuentes académicas, sino a las noticias que leemos cada día? Claro. O incluso a las conversaciones que tenemos, para intentar discernir mejor las perspectivas, los intereses y los posibles sesgos que hay detrás. Una excelente cuestión para seguir explorando individualmente. Aplicar este pensamiento crítico a nuestro consumo diario de información es, quizás, el siguiente nivel. Pues sí. Con esto, concluimos nuestra exploración de hoy sobre cómo evaluar lo que leemos y vemos.